Bienvenidos, qué bueno que está ahí con nosotros. Vamos a comenzar el programa. El primer segmento tiene que ver con Cuba. Por una parte, como han ustedes escuchado, reaparece Fidel Castro. Vamos a analizar por qué ahora. También qué ocurrió en el Senado y los últimos acontecimientos sobre estas conversaciones, esos presuntos acuerdos entre Washington y La Habana. Para eso tenemos aquí de invitados en el programa esta noche, por una parte, Guillermo Coco Fariñas. Él es coordinador general del Foro Antitotalitario. ¿Qué tal, Fariñas? Buenas noches. Buenas. También me acompaña José Ramón Borges, representante de ese mismo foro. Muy buenas noches. Y Luis Zúñiga, analista político, y vamos a conversar con ellos, por supuesto, sobre esos temas. Voy a comenzar con la declaración de un estudiante de la FEU que se reunió con Fidel Castro, a ver qué fue lo que dijo. Y especialmente quiero transmitir que Fidel está lleno de vida, con gran alegría y entusiasmo, y que yo creo que sigue acompañando los sueños juveniles, y que creo que el reto que nos llama a nosotros los jóvenes es el compromiso, y especialmente que es lo que yo trato de aprender y estudiar como él me convocara y que le transmitiera a todos los estudiantes, es llenarnos de humildad en el ejercicio del estudio, de la contribución como profesionales y como revolucionarios. Bueno, tenían su declaración. Coco Fariñas decía anteriormente que él tiene una visión muy clara de por qué aparece ahora. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que independientemente de acallar los rumores de una... Es una prueba de vida, ¿no? Sí. Otra prueba de vida. Creo que lo dejaron precisamente para tratar de opacar un poco el triunfo que ha obtenido la oposición interna y el exilio cubano hoy en el Senado al ir ante un subcomité senatorial 4 voces importantes dentro de la oposición. Creo que ellos, para que el tema Cuba hoy se divida, pusieron las fotos precisamente hoy para que no tuviésemos... Una forma de desviar la atención. Ya. José Ramón, ¿qué piensas sobre eso? Sí, en un final el tema ya no es Fidel. Es decir, yo siempre le explico a mis amigos, a mis compañeros de lucha, que el tema actual en Cuba es Raúl, que es el dictador de Cuba. Raúl es el que ha militarizado el país completo, quitó a la gente de Fidel y puso a la gente de él. Es decir que... ¿Cómo ve el cubano de a pie a Fidel? ¿Qué significa? ¿Es una reliquia, un mal del pasado? ¿Cómo lo ven? Sí, ya el cubano de a pie, por lo general lo que se comenta en Cuba es que está muerto. Es un cadáver político, eso sí es cierto. Y lo demás biológicamente sigue vivo, pero su revolución y sus ideales hace mucho tiempo que han ido muriendo poco a poco. ¿Qué piensas, Luis? Mira, dos cosas. La primera yo creo que es, lo usan como forma de recordatorio para personas, figuras dentro del propio país, principalmente figuras no militares, que pueden imaginarse que este acercamiento con Estados Unidos puede significar cambios y que en Cuba puede producirse algún tipo de reformas, etcétera, etcétera. Con la carta ocurrió lo mismo. La carta era una especie de espaldarazo a lo que había hecho Raúl, ¿no? Pero ahí está Fidel. Y con Fidel tú sabes que esto es revolución y más revolución. Claro. Y el segundo aspecto que yo veo de esto por el momento es el quitarle un poco, desviar la atención nacional del país, porque sabe que la reaparición de Fidel, pues bueno, se convierte, acuérdate que Fidel fue siempre el centro de todo en Cuba. Y entonces, pues, nuevamente, quitarle la atención a estas negociaciones con Estados Unidos, esta incertidumbre en el pueblo de Cuba, que se imaginaba que ya de hoy a mañana, pues ya todo eso iba a cambiar, y que iban a haber negocios, y que iba a haber turistas, y que todo iba a cambiar en Cuba. Y entonces, esto es desviar la atención de ese asunto hacia Fidel. Entonces ahora, mira, Fidel reapareció, y Fidel de nuevo, y Fidel piensa, y Fidel dice, y es el retomamiento de lo que ha sido históricamente la línea política del gobierno en Cuba. Coco, vamos a lo del Senado de hoy. ¿Qué pasó en el Senado? Yo tuve un invitado hace una semana aquí en el programa que ante la pregunta de que no se había contado con la oposición para esas conversaciones, él me dice que no había que contar con la oposición, que eso es un acuerdo entre gobiernos. Yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que un gobierno debe contar con los demócratas y un gobierno demócrata debe contar aún más con los demócratas. Y los únicos demócratas que hay en Cuba, viviendo dentro de Cuba, son los miembros de la oposición. Pienso que el desayuno que dio la señora Roberta Jacobson
fue precisamente para limar las asperezas que trajo como consecuencia el secretismo y la falta de transparencia en las negociaciones. Y pienso que lo fundamental en esta situación es que ellos con quien único pueden contar para hacer una transición hacia una sociedad democrática es con los demócratas y con las demócratas. Y de lo contrario, eso se va a convertir en un gobierno tipo Rusia o tipo Egipto, donde el poder está en manos de los exmilitares o de los militares para continuar abusando del pueblo. Tú hablabas de Jacobson. Vamos a escuchar un pequeño enfrentamiento que hubo precisamente en el día de hoy entre Marco Rubio y Jacobson. Ahí lo tiene. Would we accept an embassy in Cuba where our diplomats are not allowed to meet with democracy activists on the island? We would not curtail the activities we're doing now, which is meeting with democracy activists. One of the things that we're trying to negotiate is opening an embassy in Cuba. Correct. And she's saying in order for us to open an embassy in Cuba, and as you said, she's a serious person who speaks with authority, she's made very clear yesterday that in order for us to open an embassy in Cuba and allow our personnel greater freedom than they have now, we would have to agree not to allow them to interact with democracy activists. Is that a condition? Can you categorically say today we will never accept that condition on our personnel? What I can say is that I don't yet know whether that's a real condition on their part, but we could not accept that condition. What do you mean if it's it not a were. real condition? You Well, just I said think- she's a serious person who speaks with authority on behalf of the government. I also think that sometimes things are said in public that are not necessarily a position in private, and I don't know that they have made that a condition yet. But in You fact, have that is to their ask position them. in public today, is it not? I saw what she said in public, but what But I'm in saying practice, is that's their condition. we could not accept not meeting with democracy activists and with the broadest swath of Cubans possible. That's the point of this policy. Bien, ahí lo tenían, Luis, 18 meses de negociación entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué se negoció? ¿Qué está en blanco y negro en este presunto acuerdo original? Digo esto porque en la primera ronda de negociaciones todos fueron desacuerdos. Cuando se reunieron veíamos la declaración del funcionario de Estados Unidos, de la funcionaria cubana, y parecía que estaban hablando de acuerdos totalmente diferentes. Por cierto, vamos a escuchar la última declaración de la funcionaria cubana, Josefina Vidal, poniendo sus condiciones, las condiciones del régimen de La Habana, para que la embajada sea una realidad. El gobierno de Estados Unidos en este momento ha estado planteando que para la apertura de las embajadas es importante la libertad de movimiento. Nosotros le hemos dicho que estamos dispuestos a sostener una discusión en esta dirección, pero que para ello es muy importante que cambie la conducta de los diplomáticos norteamericanos en La Habana. Y en particular nos estamos refiriendo a que debe cambiar la manera de actuar de esos diplomáticos en el sentido de estimular, organizar, entrenar, abastecer, financiar a elementos dentro de nuestro país que actúan contra los intereses de nuestro Estado. Nunca se pondrán sobre la mesa en este proceso de negociación para resolver problemas pendientes cuestiones de carácter interno o cuestiones dirigidas a promover cambios en nuestro ordenamiento interno. Y eso yo creo que es importante que se tenga claro. Cuando habla de cambios de carácter interno, ¿se refiere a qué? ¿A democracia? Lo que se refiere es lo que siempre ha sido la posición de la dictadura castrista y que desafortunadamente todos aquellos que por años han estado aquí en nuestro exilio y dentro de Cuba también otros, diciendo de que hay que negociar con el régimen y hay que buscar acuerdos con el régimen y para negociar con ellos pues hay que hacerle concesiones y que nos han estado pidiendo el levantamiento del embargo. Nos han dicho que nosotros los de línea dura somos los que entorpecemos el proceso y que ahí lo que hay que levantar el embargo, que hay que quitarlo de la lista de países terroristas, que hay que permitir el turismo a Cuba. Todos esos individuos que han estado por años diciéndonos esto, ahí lo tienen. El régimen se lo ha entregado. Estados Unidos le ha dicho relaciones diplomáticas. ¿Qué más quiere? Porque aquí no hubo ninguna negociación. Eso de 18 meses yo no me lo trago por ninguna parte. Para hacer lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos con respecto a Cuba, no hacían falta 18 meses. Con 18 minutos era suficiente. Porque todo lo que pidieron aparentemente que podían entregarle inicialmente, se lo han entregado. Ahora bien,
ahora está sobre el escenario, ahí lo tiene. Los que nos decían que había que hacer toda esta serie de cosas, ahí lo tiene, el régimen se lo está exigiendo. ¿A cambio de qué? Ahí lo tienes también la respuesta. No vamos a cambiar un ápice nada de la política interna. No se pueden entrometer en los asuntos internos de Cuba. No pueden hablar los diplomáticos norteamericanos ni con los disidentes ni con nadie. Van a suspender posiblemente, y eso es otra parte, que eso sí puede estar en negociaciones, quitarle la ayuda hasta la oposición interna de parte de USAID y de National Endowment for Democracy. Definitivamente esto no es nada más que una entrega total. ¿Y por qué lo han hecho? Porque no conocen a los Castro. Y la evidencia más clara de que ni el presidente, ni el Departamento de Estado, ni ninguno de los que han estado negociando conocen el régimen. La respuesta está muy clara en lo que dijo la señora Jacobson, cuando le preguntó al senador Marco Rubio que quién era, que si estaban conscientes de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Y dijo la Jacobson, ¿y quién es ese? Así que eso demuestra el grado de ignorancia supina que hay dentro del gobierno de los Estados Unidos con respecto a Cuba. José Ramón. Sí, aquí también se puede ver que estos funcionarios, es decir, el régimen cubano, miente, porque no hay una prueba, no pueden probar, porque nunca la Oficina de Intereses ha financiado a ningún opositor en Cuba, a ningún periodista. Eso es una gran mentira. Hablando de la oposición, Coco Fariñas, ¿qué ocurrió después del 17 de diciembre con la oposición? ¿Se ha dividido? ¿La oposición es monolítica en su visión sobre estas conversaciones entre Washington y La Habana? Bueno, primero te voy a preguntar una parte de lo que... Te voy a contestar algo de lo que dijo Zúñiga. Yo personalmente, en el desayuno de trabajo con la señora Jacobson, yo le dije que si ella quería tener una negociación correcta, debía reunirse en lo político con Alejandro Castro Espín y en lo económico con Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Que si se reunía con cualquiera otra persona, iban a ser fantoches. Eso quiero dejarlo bien claro, porque además ahí había testigos de eso que yo... ¿Cuál fue la respuesta? Ella lo apuntó. O sea, ahora me sorprende que de pronto ella no sepa el nombre que le preguntó el senador Marco Rubio. Ahora, yo pienso que la oposición cubana a partir de 17 no está dividida. Tiene una diferencia perceptual. Eso es parte de la democracia, ¿eh? Sí. Por supuesto. Tiene una diferencia perceptual. Hay una parte que dice que es una oportunidad que se nos da como disidencia y que hay que aprovecharla. Hay otra parte que considera que fue un gran error haber hecho esto de manera inconsulta, de manera poco transparente y demás. Pero si uno analiza los 4 puntos de la parte que está encabezada más bien por Joanny Sánchez, que es la sociedad abierta, y la parte que está encabezada por Rodiles, que es el Foro de las Libertades y los Derechos, todo el mundo coincide en las exigencias. Y hago un llamamiento a los compatriotas del exilio y a los compatriotas dentro de Cuba a que no nos dejemos empujar a esa mínima diferencia perceptual, porque todos estamos pidiendo lo mismo. Todo el mundo está pidiendo liberación incondicional de todos los presos políticos, cambio de las leyes para que no se violen más los derechos humanos, una nueva ley electoral, libertad de asociación y demás. Entonces, yo pienso que ustedes, los comunicadores sociales, debieran enfatizar eso, de que no se está dividido. Hay una diferencia perceptual y simplemente eso es normal en una La labor democracia. nuestra, el trabajo nuestro es preguntar y que Sí. ustedes lo aclaren, ¿no? Está claro. Ese es el trabajo nuestro. Yo he hablado con Luis anteriormente sobre ese tema, quiero saber el punto de vista de ustedes. El levantamiento del embargo, en un caso hipotético que se levante el embargo, ¿perjudica al régimen? ¿Le quita justificaciones? Yo pienso que, en primer lugar, el levantamiento del embargo hay que mirarlo desde muchos puntos de vista. Hay que mirarlo desde un punto de vista moral. Levantar el embargo es inmoral si no se logra la democracia en Cuba. Aquí o se es
o se tiene una moral democrática o una moral antidemocrática. Aquí no hay medias tintas. Pero desde el punto de vista político y social y económico, levantar el embargo es darle combustible al régimen para que se mantenga en el poder 50 años más. Yo pienso que el embargo es la llave para lograr la transición. Pero hasta ahora no lo ha conseguido. No lo ha conseguido, pero lo conseguirá. El problema de la batalla contra los regímenes de izquierda extrema, como es el régimen castrista, es tener paciencia. Se tuvo 72 años de paciencia con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y al final se logró, y ellos lo que están es tratando de desalentarnos, de pensar que vamos a perder, y quienes están perdidos son ellos. Luis. Fíjate, vamos a poner el escenario inverso. Vamos a pensar que se levantó el embargo. ¿De qué forma el levantamiento del embargo, incondicionalmente, ayuda a la libertad de Cuba? Vamos a ver. El régimen no permite empresas nacionales. La pregunta mía no fue esa. La pregunta mía fue si puede perjudicar al régimen porque le quita justificaciones para decir esto no funciona por culpa de Estados Unidos. Este es un régimen que no necesita que le quiten justificaciones porque crea las justificaciones cuando le da la gana. Luis, hay una imagen fuera de Cuba ante el mundo, equivocada o no, yo no voy a entrar si es correcta o no. Hay una imagen internacionalmente de que el embargo de Estados Unidos a una pequeña isla le puso un embargo y que por culpa de ese embargo, lo cual no es cierto, que por culpa de ese embargo el régimen ha fracasado política, económica y socialmente. Vamos a la pausa, regreso con tu respuesta. Vamos a la pausa y volvemos con Luis Zúñiga y el tema este del embargo, también Coco Fariñas y José Ramón Borges. Quédense con nosotros.